Vamos a hablar de la personalidad humana, de sus características y sus diferencias. Vamos a intentar profundizar en cuál es el origen, de dónde brota la personalidad, qué sentido tiene, a qué responde, en qué condiciones se desarrolla, si puede crecer, si puede mejorar, si puede servir a un desarrollo integral del ser humano o si por otro lado también puede poner obstáculos, puede tener dificultades, puede también sufrir deformaciones. Ese es el tema de hoy. Y en la última parte de este tema nos vamos a centrar en una tipología de los diferentes tipos de personalidad basada en el eneagrama. Empezamos pues buscando las claves del desarrollo de la personalidad humana. Por un lado, buscaremos la clave de la personalidad humana y después vamos a intentar comprender los diferentes tipos de personalidad que hay, a qué se deben, en qué sentido se puede justificar y se puede comprender su expresividad distinta. En principio hay que decir que la palabra persona y también el desarrollo de la palabra personalidad viene de una palabra latina que significa la máscara de los actores dramáticos en los teatros. La personalidad humana es la expresión peculiar de un ser humano individual con sus rasgos de comportamiento. Hay que distinguir dos términos distintos. El temperamento sería los rasgos que recibe el ser humano de la genética, de la herencia paterna y materna, de los genes, y por otro lado está el carácter, o sea, una dimensión más social, un aprendizaje en el cual se va modelando la personalidad individual. No solamente se trata de comportamiento, se trata también de una visión de la realidad, un estilo de relaciones interpersonales, también los rasgos de la conducta, etc. Todo eso está incluido en el tipo de personalidad de cada individuo. Y es una mezcla de tres elementos: la herencia genética, la influencia social y las reacciones individuales que van generando hábitos y se incorporan a la personalidad. Por tanto, hay unos elementos que son recibidos y hay otros elementos que se pueden ir modificando. El patrón de la personalidad se fija en los primeros años de vida, aunque a lo largo del tiempo puede ir modelándose, se puede modificar. Por tanto, en los condicionamientos de la personalidad están los rasgos genéticos, los elementos ambientales, sociales, familiares y las actitudes y gestos personales que también de algún modo influyen y se incorporan a la personalidad. Con eso vamos recibiendo todos los rasgos que después se van expresando en la sociedad, en nuestra iniciativa, en nuestra conducta, en nuestras acciones en el mundo, en nuestras relaciones con los demás. La personalidad humana es el escudo protector que genera cada individuo recogiendo estos elementos a su alcance: genéticos, influencia social, respuestas personales, para defenderse ante una realidad externa que inquieta su vulnerabilidad y con la finalidad de satisfacer sus deseos y necesidades. El ser humano tiene una dimensión básica animal que después se va modelando, pero que también tiene el instinto de supervivencia y después va descubriendo sus propias necesidades, que no son solamente físicas, fisiológicas, sino también que son de relación, son de comunicación, y después las necesidades profundas de realización personal. Bueno, pues en base a todas ellas está la respuesta de la personalidad. La personalidad humana es la respuesta a la herida interna provocada por la salida del paraíso del vientre materno, donde no había inquietudes ni peligros. La primera identidad psíquica del ser humano nace en el vientre materno, en la relación simbiótica con la madre, de la cual poco a poco va saliendo ya desde el vientre materno de una manera en primicia y después, sobre todo, fuera del vientre materno, en las relaciones, en las experiencias que va viviendo y en las relaciones con los demás. A menudo la personalidad muestra la huella de una carencia de amor. El ser humano está creado y nace y acaba de madurar en relaciones humanas. Necesita de los demás. Tiene una esencial dimensión relacional, a partir de la cual el amor ejerce un papel fundamental en el desarrollo. La personalidad se identifica con el ego,
Pero existen diversos niveles, Freud hablaba también del ello y del superyo, que influyen aunque no tengamos conciencia de ello. El ego no es siempre la personalidad más desarrollada, sino que suele tener heridas, suele tener conflictos internos, suele tener una lucha individual, desde la cual, en esta lucha dramática, se modela la expresividad individual y que puede esconder pues, traumas, conflictos, dificultades, sufrimientos, etc. Hay que partir de la peculiaridad humana, que el ser humano nace inacabado y que termina su desarrollo y formación humana fuera del vientre materno, dependiendo de otros seres humanos. Y eso modela su personalidad. El ser humano es esencialmente relacional. Y hay una experiencia que es fundamental, que es el vínculo materno, el apego materno. Esa experiencia fundamental de un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Podemos decir que comienza en el vientre materno y se desarrolla después y se mantiene a continuación. La huella psíquica de esta experiencia permanece en el más profundo interno de la personalidad como una fuente de crecimiento o puede ser como como una dificultad para el crecimiento. La experiencia fundamental del apego materno significa que el ser humano adquiere en este vínculo una seguridad en sí mismo para poder salir hacia el exterior, para poder desarrollarse, para poder conocer el mundo, para poder ir descubriendo lo que está fuera de sí. Esa posibilidad que el niño en su crecimiento experimenta de poder volver al refugio materno con ese vínculo es lo que le ayuda a descubrir y a explorar el mundo con libertad, con autonomía, con seguridad en sí mismo. Por eso, si nuestro vínculo es fuerte, nos sentimos seguros para explorar el mundo. Por el contrario, si nuestro vínculo no es fuerte, nos sentimos inseguros, tenemos miedo de irnos a explorar un mundo que nos provoca temor. No estamos seguros de poder regresar. A menudo no entendemos nuestros propios sentimientos. La relación con este vínculo materno, por tanto, tiene un papel no solamente en relación con el mundo exterior, sino en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a nuestra propia seguridad, en cuanto a la confianza, en cuanto a nuestra propia autoestima. Y ahí queda la huella positiva o negativa en nosotros que puede estar en el fondo de algunos miedos, de algunas dificultades que tenemos en experiencias humanas que están motivadas por este vacío interno. Quienes tuvieron un apego seguro establecen más fácilmente relaciones personales. Podemos decir que tienden más a ser más extrovertidos, a ser más comunicativos. Tienden a ser más confiados y optimistas, porque tienen una mejor imagen de sí mismos. Quienes tuvieron un vínculo débil, les cuesta más establecer relaciones y vínculos con otras personas. Tienen unas dificultades que a veces cuya naturaleza ellos mismos desconocen, que actúan a veces de modo inconsciente, que les impiden relacionarse, establecer vínculos, hacer experiencias en el mundo, que otros las hacen con mucha mayor facilidad. Tienden a ser más desconfiados y pesimistas porque la visión de sí mismos es más negativa. Son fundamentales los roles paterno y materno en este proceso de maduración infantil. Determinan no solamente una buena autoestima y una cierta valentía o capacidad de asumir riesgos para adentrarse en el mundo exterior, que van a modelar su personalidad, sino que también influyen en la relación con los demás, en la facilidad, en la dificultad de relación con los demás. El rol materno influye de una manera principal en la relación consigo mismo y con otros seres vivos. El rol paterno influye sobre todo en la relación con el mundo, pero no son papeles absolutos, ni estamos hablando de figuras fijas y absolutas, estamos hablando de roles. El papel materno es fundamental en la concepción del niño y solamente una mujer lo puede hacer,
Pero en cambio, una vez ya ha nacido el niño, podría darse el caso del fallecimiento de la madre. En esa situación el rol materno lo puede desarrollar otra persona, lo puede desarrollar una abuela, lo puede desarrollar una tía, lo puede desarrollar el mismo padre. Estamos hablando de roles, no dependen del sexo, sino que son vínculos fundamentales esenciales que la persona necesita, que normalmente lo establece o lo fija o lo suele desenvolver mejor la mujer el rol materno y el hombre el rol paterno, pero que son indistintos, que también lo pueden establecer otras figuras del entorno familiar. Y van marcando esas dos líneas fundamentales, los diferentes tipos de relaciones que el ser humano puede establecer. El rol paterno favorece la salida de la simbiosis materna y apoya el conocimiento y la acción en el mundo. Nuestra infancia modela nuestro patrón de personalidad y nuestra visión del mundo. Si nuestro desarrollo en los primeros años ha sido satisfactorio, podemos vivir con madurez y creatividad la relación con uno mismo, autoestima, amor a uno mismo, la relación equilibrada y constructiva con los demás, padres, hermanos, amigos, desconocidos, y una relación justa y armónica con el mundo, con los objetos y con la realidad. Por otro lado, en este mismo elemento fundamental de la importancia de nuestra infancia, puede ocurrir que si nuestro desarrollo ha sido negativo o carencial, podemos caer en diversos tipos de anomalías psíquicas, tendencias egocéntricas o narcisistas centradas en uno mismo, tendencias psicopáticas, problemas de conducta antisocial y falta de empatía, o tendencias neuróticas, propensión a la ansiedad, nerviosismo o angustia. Y sin caer en estas experiencias más negativas, queda en cada uno de nosotros la huella de nuestras experiencias infantiles, de nuestros vínculos fundamentales, quedan como una huella interior, pueden quedar como una herida interior que nos dificulte o también puede ser que nos impulse el desarrollo, el crecimiento, la madurez. Es sorprendente también cómo personas semejantes pueden reaccionar de maneras muy distintas. Pero es evidente que el ambiente adverso, las dificultades y los problemas que hayamos experimentado quedan como una huella interna en el fondo de nuestra personalidad. Y nosotros respondemos con un patrón de personalidad, un patrón, una forma de reaccionar en el mundo para defendernos de nuestra vulnerabilidad. Por un lado, el ser vivo necesita sobrevivir, pero esa supervivencia no solamente es física, fisiológica, biológica, sino que en el ser humano también tiene un papel fundamental la supervivencia psíquica, emocional. Y eso significa recibir una serie de valores como, por ejemplo, el ser apreciados, el ser acogidos, el ser amados y poder desarrollar así nuestra personalidad individual. Cada persona es diferente. ¿Se puede distinguir diferentes tipos de personalidad? Vamos a entrar ahora en este tema. Las diferencias de la personalidad serán unas diferencias en relaciones con uno mismo, relaciones con los demás individuos y con los objetos y realidades externos. Y eso también es lo que va dando las diferencias de los diferentes tipos de personalidad. Hay muchas tipologías de la personalidad. Vamos a mencionar algunas. Una tipología clásica es la tipología de Carl Gustav Jung, que se establece a partir de combinar dos categorías humanas fundamentales, la introversión y la extroversión, o sea, la dimensión hacia adentro o la dimensión hacia afuera, y cuatro funciones de la inteligencia humana: sensación, pensamiento, intuición y sentimiento. A partir de estas cuatro grandes capacidades que están en el círculo interno y la dimensión hacia afuera o hacia adentro, se desarrollan diversos tipos de personalidad con características peculiares.
Son 8 tipos de personalidad distintos con sus rasgos correspondientes. Serían donde predomina el pensamiento introvertido, el sentimental introvertido, donde predomina la sensación introvertido o la intuición introvertido, donde predomina el pensamiento extravertido o el sentimental extravertido, y la sensación extravertida y la intuición extravertida o de extraversión. Son 8 tipos de personalidad que se pueden estudiar. Otra tipología muy famosa, muy conocida actualmente, es la tipología de Big Five. Se la conoce por sus siglas en inglés, OCEAN. Distingue 5 grandes rasgos de personalidad que tiene todo el mundo en proporciones diversas: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. En castellano serían la apertura a la experiencia, la meticulosidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Cada una de estas características son las que en diverso modo y en diversa cantidad están presentes en todas las personalidades humanas, pero según que predomine una u otra, o otras escaseen, pues entonces se va modelando una personalidad distinta a las demás. La primera, apertura a la experiencia, sería la creatividad, la curiosidad, el aprecio por el arte. Lo opuesto sería la cerrazón a la experiencia, la novedad. La meticulosidad o responsabilidad sería la eficiencia, ser las personas organizadas, responsables. Lo opuesto sería una persona informal. La extraversión, la sociabilidad, personas energéticas que transmiten energía. Lo opuesto sería la introversión, personas que tienden a estar centradas en sí mismas, en su interioridad. La amabilidad, amigable, solidario. Lo opuesto, egocéntrico, una persona centrada en su propio ego. Neuroticismo sería la capacidad emocional, las personas susceptibles, impulsivas. Lo opuesto sería una persona resistente, estable emocionalmente, o sea, que no se deja influir tanto por los sentimientos. Ahí están todos los rasgos. Otra tipología conocida es la tipología de Myers-Briggs, que se usa mucho para los test de personalidad y que muestra las diferencias psicológicas en 4 conjuntos de pares opuestos: extrovertido e introvertido, sensorial e intuitivo, racional emotivo, calificador perceptivo. La combinación de estas 4 dicotomías entre sí, combinadas, da como resultado 16 tipos psicológicos diversos. Todas estas tipologías servirían para poder desarrollar un trabajo de profundización en las diferencias y para un conocimiento más profundo del ser humano. Pero a nosotros nos va a interesar una tipología en especial, que es la tipología del eneagrama. Hay que decir que esta tipología, las intuiciones fundamentales, están ya en la tradición cristiana. Con Evagrio Póntico ya encontramos que habla de 8 virtudes y vicios que después van a aparecer aquí. Con Ramón Llull se amplía a 9 vicios y virtudes. Gurdjieff, un espiritual ruso, va desarrollando estas ideas, y en el siglo XX quien las trae a nuestro tiempo y a nuestra cultura son el psicólogo chileno Óscar Ichazo y el psicólogo Claudio Naranjo. Ellos lo llevaron a un desarrollo y a un nivel académico y lo llevaron a la universidad. Claudio Naranjo fue profesor en universidades estadounidenses. Y son también en las universidades actuales de los Estados Unidos, el eneagrama es una de las tipologías clásicas que se estudian en las universidades. También diversas órdenes religiosas, como los jesuitas, los franciscanos, las han utilizado y las utilizan en sus procesos educativos. La tipología del eneagrama habla de 9 tipos básicos de personalidad. Nos centraremos en esta tipología basada en 3 dimensiones humanas diferenciadas y su influencia en la personalidad. Se habla de 3 grandes núcleos del ser humano: los instintos, la parte visceral, la parte somática, los sentimientos, las emociones, y los pensamientos, la parte racional. Esas 3 grandes dimensiones podemos decir que sirven para explicar las diferencias y la interrelación
de los aspectos diversos del ser humano. Y en cada uno de estos niveles encontramos tres tipos de personalidad. Vemos en los instintos 8, 9 y 1, en los sentimientos 2, 3 y 4 y en los pensamientos 5, 6 y 7. En total son 9 tipos de personalidad. Pero que hay como tres cerebros, las tres dimensiones de lo humano: lo somático, lo emocional y lo racional. Podríamos distinguir en estos tres cerebros el cerebro reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro racional. Esto lo podríamos encontrar en la evolución de los seres vivos. Primero están los reptiles, después hay una evolución de los seres vivos, llegan hasta los mamíferos y después se llega hasta el ser humano, que es el que lleva la razón y la racionalidad a su culminación. El cerebro reptiliano es aquel que se encarga de las funciones somáticas y viscerales del cuerpo, aquellas de las cuales normalmente no tenemos conciencia: la respiración, la digestión, etc. El cerebro emocional se cuida más de las relaciones, el efecto que dejan en nosotros las experiencias humanas y de manera especial la relación con las otras personas. Y el cerebro racional lleva a un nivel más profundo el pensamiento humano, hasta las fases de abstracción, a previsión del futuro, etc. Todo eso que solo el ser humano puede hacer. Todo ello se sitúa en las diferentes partes del cerebro. Hay un centro que se llama el centro R, que es instintivo, el tronco del cerebro, y el cerebelo, que está en la parte interna. Luego también está el sistema límbico, que se ocupa más de las emociones y los sentimientos, que incluye la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, también en el interior del cerebro, en la parte interior. Y por último está el neocortes, el pensamiento, la corteza cerebral que rodea todo el cerebro en su parte externa, que es el cerebro de los mamíferos, y que tiene en el lóbulo frontal, que es la parte más desarrollada y la más específica de los seres humanos, porque hay otros elementos que también algunos animales participan de ellos, pero en cambio la parte frontal, el lóbulo frontal, y con toda esa capacidad específica del ser humano del desarrollo del pensamiento, eso es peculiar de los hombres y de las mujeres. En base a eso podemos establecer los tipos de personalidad del eneagrama. Están como los tres grandes cerebros o los tres grandes grupos. La parte de arriba vemos la triada del instinto. Serían tres tipos de personalidad en las cuales su centro energético fundamental sería la parte instintiva, la parte somática, la parte visceral. Luego a la derecha, abajo, tenemos los grupos 2, 3 y 4, que sería la tríada del sentimiento, donde la parte fundamental energética que define y que predomina sobre las otras en esos tres tipos de seres humanos corresponde a la emoción y corresponde al sentimiento. Y por último, la tríada del pensamiento, a la izquierda abajo, que son esos otros tres tipos de personalidad donde predomina la racionalidad sobre los otros. En todos los tipos de personalidad podemos decir que actúan los tres niveles, pero de manera muy distinta. Hay unos que predomina unos y otros que predomina otros. Hemos visto que cada grupo tiene aquí un nombre. El número 1, que es la triada del instinto, perfeccionista. El número 9, que también es de la triada del instinto, pacificador. El número 8, autoritario. De la triada del sentimiento, el 2, ayudador. El 3, triunfador. El 4, artista. De la triada del pensamiento, el 5, intelectual. El 6, leal. El 7, entusiasta. Hay que decir sobre estos tipos del eneagrama que no hay tipos mejores que otros. Dependen después de la libertad personal y del crecimiento personal. Los tipos de personalidad son como patrones de comportamiento, como formas que tenemos de ver el mundo desde una determinada manera, pero que en sí mismos no son ni buenos ni malos, dependen del desarrollo que cada uno les dé, porque con un mismo tipo de personalidad puede haber grandes personas que hayan hecho muchos bienes a la humanidad y puede haber, por el contrario, personas que han sido injustas, que han cometido desastres, que han cometido delitos, incluso crímenes, y no depende, el patrón de personalidad da una tendencia, pero no impide la libertad de cada uno. Todos los tipos tienen sus heridas personales
en la línea de lo que hemos hablado anteriormente. Ayudan a conocernos, pero no se puede encasillar a nadie porque el patrón de la personalidad, aunque se ha fijado en la infancia, puede estar enmascarado por muchas influencias posteriores. La persona con su propia libertad puede modelarlo, puede transformarlo, puede cambiarlo. Hay un espacio de libertad en el ser humano con el cual podemos avanzar, progresar, o también podemos caer en adicciones, podemos caer en deformaciones, podemos dejarnos dañar por tendencias que nacen en nuestro interior. Esa palabra que hemos dicho, con la cual hemos definido a cada uno de los eneagramas, muchas veces no es suficiente y puede ser equívoca. En fin, lo que hay que tener en cuenta es que el yo es una entidad compleja con tres dimensiones distintas: un centro de la acción, un centro del sentimiento y del corazón y un centro del pensamiento y de la cabeza. Y así se modelan los 9 tipos básicos de personalidad. Unos donde está la influencia principal de lo somático, de la acción, otros que sería la influencia fundamental de lo emocional, de la emoción, y otro de lo racional. Y cada uno de ellos le hemos dado un nombre distinto. Ahí los tenemos. Los somáticos son el líder desafiador, el pacificador y el reformador perfeccionista. Los emocionales son el ayudador, el triunfador y el artista individualista. Y los racionales son el pensador investigador, el leal y el entusiasta. También hay que tener en cuenta que estos tipos distintos de personalidad responden cada uno a los 3 centros energéticos. El primer centro energético hemos dicho que es el soma, las vísceras y el instinto. El primer tipo que hemos hablado, el desafiador, líder autoritario, es el tipo poderoso, dominante, seguro de sí mismo, decidido, voluntarioso y retador. El segundo tipo, el pacificador, el tipo indolente, modesto, receptivo, tranquilizador, agradable y satisfecho. Y el tercer tipo, que es el número 1 dentro del eneagrama, reformador perfeccionista, el tipo racional, idealista, de sólidos principios, determinado, controlado y perfeccionista. Vemos cómo estamos hablando de que en todos estos 3 tipos la principal fuente de energía es el soma, el cuerpo, las vísceras, el instinto, pero que actúan de maneras muy distintas, incluso que pueden parecer contradictorias. El tipo 8 es una persona autoritaria, mandona, exigente. En cambio, el 9, en cierto sentido, podemos decir que llega como un acuerdo, tiene ese impulso, pero llega como un acuerdo con la realidad. Entonces parece que es lo contrario, es indolente, es tranquilizador, es agradable. Y el reformador tiene como una actitud de transformar la realidad, tiene ese mismo impulso que le viene de lo corporal, pero lo modela de maneras muy distintas. Luego tenemos el segundo núcleo energético, que son las emociones y los sentimientos, y aquí encontramos personalidades muy distintas. La persona ayudadora, aquella sí se ve más claramente la influencia de este centro energético. El tipo interpersonal, preocupado por los demás, generoso, demostrativo, complaciente y posesivo. Hay otro en el cual esas emociones y esos sentimientos, en cambio, los traslada en otra línea. Es el tipo pragmático, orientado al éxito, adaptable, excelente, ambicioso. Y hay otro tipo de personalidad que es el artista individualista, que es aquel sensible, reservado, expresivo, dramático, abstraído y temperamental. El 2 y el 4 se ve más claramente el predominio emocional sentimental. El número 2 en la ayuda a los demás y el número 4 en la introversión y en la entrada hacia sí mismo. En cambio, el número 3 no lo parecería y sin embargo también lo es. Es una persona que que traslada su emoción y sus sentimientos para poder conseguir una aprobación a través del éxito social. O sea, sus emociones quiere satisfacerlas a través de un éxito social. Y el tercer nivel de pensamiento, el tercer centro energético, estamos el pensador e investigador, el tipo cerebral, penetrante, perceptivo, innovador, reservado y aislado. Tenemos el tipo 6, leal, el tipo comprometido, orientado a la seguridad, encantador, responsable, nervioso y desconfiado.
y el tipo 7, el entusiasta, el tipo activo, divertido, espontáneo, versátil, ambicioso y disperso. En este tercer grupo funcionan todos la raíz o el centro energético del pensamiento, pero lo hace de manera muy distinta. Así como en el 5 aparece claramente porque se concentra en sí mismo y es como su refugio, la razón, el pensamiento, la investigación, la profundización. En cambio, en el 6, por ejemplo, está más atento a las relaciones personales. Entonces, esa dimensión racional le provoca miedos, le provoca peligros, le hace ver la posibilidad de algunas circunstancias negativas que puedan ocurrir. Entonces, frente a eso, tiene como positivo la actitud leal, de ser leal a las personas, pero en su interior hay muchos miedos. Por otro lado, el entusiasta también tiene el centro energético del pensamiento, pero desde una dimensión más positiva, más de autoestima, más de seguridad en sí mismo, y eso le hace salir hacia la realidad más confiada, más activa, más espontánea, más... Vemos, por tanto, cómo los diferentes centros energéticos actúan en cada tipo de persona de manera muy distinta y con efectos muchas veces aparentemente contradictorios. Pero los 9 tipos de personalidad del eneagrama no son claros y distintos, sino que hay muchas variedades, muchas diferencias entre ellos mismos y se deben sobre todo se pueden subdividir cada uno de los 9 tipos en 3 subtipos distintos en función de cuál sea la motivación básica de cada individuo, del instinto básico individual, que puede ser de 3 tipos. Puede ser de supervivencia, cuando uno sobre todo se centra más en uno mismo, y entonces sería el subtipo de conservación. Puede ser de relación interhumana en general, relaciones genéricas, entonces sería el subtipo social, y la otra posibilidad sería de placer, una relación intensa yo-tú, y entonces sería el subtipo sexual. Por tanto, cada uno de los 9 tipos se subdividen a su vez en 3 subtipos más, dando lugar a un total de 27 subtipos del eneagrama. Algunos de estos subtipos son semejantes entre sí, aunque pertenecen a tipos diversos. Por tanto, la situación se hace más compleja y no es fácil distinguirlos unos de otros, porque hay muchas interacciones, muchas influencias, muchos elementos a tener en cuenta que van modificando y modelando cada tipo de personalidad y que lo van concretando con una expresividad distinta y muy definida, muy clara. Por otro lado, este tipo de explicación y diferenciación de las personalidades nos da muchos elementos para poder conocer, para poder profundizar, para poder desarrollar. Por ejemplo, podemos descubrir de los 9 tipos de personalidad hay 3 que son más combativos, que son el 3, que es el triunfador, el 8, que es el líder, el desafiador, y el 7, que es el entusiasta. Estos 3 ante la realidad tienen iniciativa, tienen empuje, tienen... En cambio, frente a ellos hay otros que son más sumisos, que son el 1, el reformador, que es el que está atento más a las leyes, el 2, que está atento más a las personas, y el 6, que es el leal. Todos estos tienen una actitud más de sumisión. Y hay otro grupo que son los reservados, el 9, que es el pacifista, el 4, que es el artista o individualista, y el 5, que es el pensador o el intelectual. Son diferentes caracterizaciones que, aunque se parecen, sin embargo, están en grupos diversos y pueden encontrar unas semejanzas. Por tanto, no es fácil identificarlos con facilidad. Por otro lado, cada tipo de personalidad distinto podemos decir que está más atento o desarrolla un tipo de inteligencia distinto. Por ejemplo, el número 2, que es el ayudador, está más atento y desarrolla más la inteligencia afectiva. El tipo 3, que es el triunfador, desarrolla más profundamente la inteligencia motivacional. El 4, que es el artista, la inteligencia anímica. El 5, que es el pensador, la inteligencia racional. El 6, que es el leal, la inteligencia asociativa. El 7, el entusiasta, la inteligencia
sensorial, espacial, visual, auditiva, etc. El 8, que es el líder, una inteligencia básica. El 9, una inteligencia de los patrones. Y el 1, una inteligencia de los parámetros. En fin, se puede hacer muchos desarrollos, muchos estudios muy distintos a partir del eneagrama que nos ayudan más a conocer al ser humano, a las diferencias, a las características de cada uno. Pero lo que más ayuda es ver personajes. Por ejemplo, del tipo perfeccionista tenemos a Gandhi, tenemos a Juana de Arco, tenemos a Martín Lutero. Son personas que se fijan en las normas, que quieren cambiar la sociedad, que quieren mejorar la realidad y que imponen desde su propia iniciativa, quieren cambiar las cosas a mejor. Está también, por ejemplo, como ayudador, un prototipo benefactor y claro, es la Madre Teresa de Calcuta, pero podemos encontrar pues, a Lady Di, por ejemplo, y otras personalidades como Vicente Ferrer, fundador de una ONG. De triunfador tenemos a Cristiano Ronaldo, podemos encontrar a Tom Cruise y a Julio Iglesias, claros exponentes de la personalidad de los triunfadores. Y entre los artistas tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, a todos los grandes poetas, a Byron, etc. Tenemos a Van Gogh y tenemos a Lady Gaga, personas que desde su peculiaridad personal y su interioridad quieren aportar alguna cosa al mundo. Del tipo intelectual tenemos a Albert Einstein, tenemos a ese actor, a Sheldon Cooper, que actúa en esa serie famosa de Big Bang Theory. Y tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, es una persona intelectual. Del tipo leal tenemos a Woody Allen, tenemos a Tom Hanks y tenemos a Julia Roberts. De la personalidad entusiasta, preocupada, interesada por el mundo, por la realidad, tenemos a Julio Verne, con sus novelas fantásticas. Tenemos a San Francisco de Asís, que de joven quería ser un gran caballero y vivir grandes hazañas. Y tenemos, por ejemplo, a John Fitzgerald Kennedy. De tipo autoritario podemos encontrar muchos personajes en la realidad histórica. Tenemos a Julio César, tenemos a Donald Trump o encontramos incluso a Picasso. Picasso alguien podría pensar, o también es un aspecto de su personalidad, la dimensión artista, pero también tenemos esa dimensión de carácter fuerte, impositivo, que es lo que le lleva a estar en este grupo autoritario. Y por último, el grupo pacificador, el número 9, un personaje claro y iluminador de este tipo es Sancho Panza. Y tenemos, por ejemplo, otros personajes como Nelson Mandela o como el Dalai Lama, con esta personalidad de pacificadores. Esta exposición de diversas personas nos ayudan también a descubrir las modalidades y las diferencias que puede haber dentro de cada tipo de personalidad. Lo importante no es el tipo de personalidad. Es importante conocerlo porque esto nos ayuda, pero lo importante es el desarrollo que vamos a hacer de este tipo de personalidad. Entonces, con la tipología del eneagrama siempre se ha desarrollado, ya desde los orígenes, ya desde aquellos orígenes con Novario Póntico, con Ramón Llull, se desarrolló un estudio de virtudes y defectos asignados a cada tipo. Cada tipo de personalidad tiene una tendencia y tiene una aportación que puede hacer, desarrollando sus virtudes, puede hacer una aportación al desarrollo de sí mismo y al desarrollo de la humanidad. Pero también tiene unos elementos que pueden poner dificultades o que pueden enrarecer, dificultar o deformar la propia personalidad e influir negativamente en la sociedad. Y así tenemos, por ejemplo, el tipo número 1, que es el reformador. La virtud del reformador sería la serenidad y el vicio o el defecto de este tipo sería la ira, ¿no? Querer cambiar las cosas y entonces convertirse en rígido, seco, convertirse en una persona irascible porque las cosas, porque la realidad, porque las personas no reaccionan, no funcionan como él desearía. El tipo 2, el ayudador, la característica que hemos dicho es la relación con los demás, preocuparse por los otros, pero en el fondo de ese tipo puede haber como una falta de autoestima personal que quiere desarrollar y en cierto sentido como sustituir ese vacío en la autoestima con una relación con los otros
que le respondan, que le correspondan. Entonces, el peligro del número 2 es el orgullo. Entonces, no reaccionar bien cuando los demás a los que yo ayudo no dan, no responden como yo quiero. Entonces, la virtud propia de este eneatipo sería la humildad. El triunfador, la virtud de este tipo del eneagrama sería la autenticidad. Y en cambio, el gran peligro que hay es que sea la vanidad, el defecto, el pecado. O sea, por querer triunfar en el mundo, dar una imagen que no corresponde a la realidad, no ser auténtico. Se cae en la falsedad, se cae en la deformación. El tipo número 4, estamos hablando del 2, el 3 y el 4, son tres tipologías de la emoción, del sentimiento. El tipo 4 sería el artista, sería la persona que tiende al individualismo. Entonces, el peligro y el defecto, el vicio en el que puede caer es la envidia. Y en cambio, lo importante para él es la ecuanimidad. La ecuanimidad sería aquel equilibrio que le lleva a no envidiar a los otros, sino valorar la propia especificidad personal, la propia peculiaridad, pero también valorar las diferencias de los demás. El número 5 sería el pensador, el intelectual. El peligro de esta persona que se protege en la racionalidad para poder salvar su propia peculiaridad individual es una persona que tiene el peligro de esconderse en la razón. Y entonces, como quizá la poca autoestima le hace volverse hacia la razón, y la gran virtud que le debe acompañar es la generosidad. Y el peligro es la avaricia, ¿no? Como se siente poca cosa, entonces quiere acumular cosas, acumular conocimientos, acumular realidades que le hagan digno de estima de los demás. El número 6, el leal, el peligro que tiene es caer en la tentación de la cobardía. El gran peligro de los números 6 es los miedos a las diversas cosas, a la realidad, a los demás, a lo que pasará. Entonces, la gran virtud que ha de acompañar el número, a la tipología del 6 es la valentía. El 7 es el entusiasta que entonces busca y encuentra en el mundo muchas cosas interesantes, válidas, atractivas. Este entusiasta, el gran peligro que tiene es caer en la gula, caer en satisfacer sus sentidos, no solamente de comida, sino de otras cosas. Y la virtud que necesita para poder progresar y desarrollarse es la sobriedad. El 8 es el líder, es el desafiador, es aquella persona que va adelante, el líder de la manada. Bueno, pues el peligro que tiene es como es dentro de la triada de los viscerales, de los somáticos, es con su propio empuje utilizar a los demás. Entonces, la tentación, el vicio, el peligro que tiene es de la lujuria, de utilizar a otros para su propio provecho. Y la virtud que es necesaria es la inocencia, para no dejarse llevar por ese impulso, por esa actuación personal y absorbente que puede tener en el grupo, sino que respete a los demás y que sepa también valorar a cada uno. Y el número 9 es el pacificador. Entonces el pacificador, su virtud sería la disciplina para poder estar en equilibrio de sus dimensiones somáticas, de la relación con los demás, de la relación con el mundo. Y el peligro que tiene es caer en la pereza. Y desde la pereza y desde la asidia llegar a un cierto estado como de desencanto de la realidad, en fin. A la izquierda está todo el cuadro con los diferentes tipos de la personalidad, las virtudes y los vicios. Por otro lado, los diversos tipos del eneagrama tienen unas dinámicas complejas que pueden ser de progreso, de superación, de mejora o de deformación. Por ejemplo, vemos en las líneas rojas los peligros que hay de los tipos del eneagrama de degenerar con los elementos negativos de otros tipos del eneagrama. Por ejemplo, vemos el 1 que puede degenerar hacia el 4, hacia lo negativo del 4, hacia la envidia. El 4 puede degenerar hacia lo negativo del 2, hacia el orgullo. El 2 puede degenerar hacia lo negativo del 8, hacia la lujuria, etc. Y por otro lado, también encontramos otras dinámicas positivas, que es que algunos tipos también pueden mejorar cuando tienden hacia lo positivo de otro. Por ejemplo,
El 9, el pacificador, tiende a mejorar cuando tiende hacia lo positivo del 6, hacia la valentía. Y el 6 tiende a mejorar cuando busca lo positivo del 3, la autenticidad. Y el 3, a su vez, tiende a mejorar cuando busca lo positivo del número 9, que es la disciplina. En fin, son dinámicas complejas de interacción de los diversos tipos del eneagrama. En cualquier caso, se trata de ir desarrollando los elementos positivos, las virtudes que van relacionadas con cada tipo de personalidad y evitar los vicios. O sea, aquellas luces positivas, aquellas disposiciones, aquellas capacidades que hay en cada tipo de personalidad, irlas desarrollando y evitar el peligro, la tentación de caer en los vicios que podrían ir deformándola. Y el camino para ello es muy sencillo, es ir realizando actos, los actos se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en virtudes. Cuando se van repitiendo los actos, van transformando, van renovando, van mejorando la personalidad, que se ve enriquecida por estos aspectos, por estas virtudes, por estas disposiciones, estas actitudes y estos gestos que la van haciendo progresar y ir adelante. Por tanto, se trata de estar atentos a las luces y a las sombras de cada eneatipo para favorecerlas, para desarrollarlas, favorecer y edificar las virtudes y evitar los vicios, los defectos en los que podemos caer, para poder así desarrollar nuestro modelo de personalidad en una dimensión que sea constructiva, social y personalmente. De este modo, el eneatipo número 1 usa esa tendencia que tiene a la perfección para una verdadera perfección, un perfeccionamiento de uno mismo y de los demás. No cae en la rigidez, no cae en la ira, sino que más bien esa fuerza que él tiene desde su dimensión somática le ayuda a mejorar la sociedad con acogida, con misericordia de las personas. El número 2, el ayudador, evita el peligro del orgullo, de no sentirse correspondido por aquella actitud, por aquella generosidad que él tiene, y se convierte en una persona que ama de manera unificada interiormente, sin esperar nada de los demás, y que de este modo puede ayudar al progreso y a la superación de otros. El número 3, el triunfador, no cae en la vanidad, en el propio interés y el orgullo personal de querer triunfar él para sí mismo y para mejorar su propia imagen, y su capacidad, su iniciativa, su intuición, su posibilidad de mejorar las cosas repercute en el bien social. El 4, que es el artista, que es el individualista, evita el peligro de una introspección excesiva, de quedarse encerrado en sí mismo, y esa capacidad, originalidad que tiene, le ayudan a descubrir nuevos caminos, no solamente para sí mismo, sino también para los demás. El 5, que es el pensador, el intelectual, no cae en la tentación de encerrarse en sí mismo, ni de acumular, ni de buscar bienes para sí, ni de protegerse de los demás, sino que pasa de ser distante a ser un humanista. Esa investigación, esa capacidad que tiene de introspección y de descubrir y de estar atento y observador de las cosas, le sirve para mejorar no solamente a nivel individual, sino en relación con los demás y en la sociedad. El número 6, el leal, pierde el miedo a sus inseguridades y con la valentía edifica una sociedad mejor para todos. El número 7 evita la tentación de la superficialidad, de estar centrado y obsesionado con las sensaciones, con las novedades, y con una cierta sobriedad de vida pasa a ser una persona que ayuda a los demás con su iniciativa, con su vitalidad, con su empuje, con su fuerza. El 8, que es el líder, evita la tentación del autoritarismo, no cae en aquel vicio que sería el de ser un dictador y obligar a los demás,
sino que usa esa iniciativa personal y esa fuerza que él tiene para el bien de todos. Y el 9, el pacificador, no cae en la tentación de la indolencia, de la acidia, lo que tradicionalmente se llama la acidia, que es un perder el gusto y perder el interés por todas las cosas, sino que esa capacidad y esa visión que tiene y esa serenidad a través de la disciplina lo usa para mejorar los conflictos reales que aparecen siempre en la sociedad y para el bien común. Por tanto, tenemos un itinerario para cada uno de los tipos del eneagrama de progreso, de crecimiento personal que al mismo tiempo sirve a la mejora de toda la sociedad. Ese es el itinerario que nos permite contemplar la tipología del eneagrama. Con esto acabamos el tema sobre la personalidad y sus diferencias. Sobre esta última parte del eneagrama hay muchísima bibliografía, muchísimos autores, Claudio Naranjo, Walter Rizzo, etcétera, Helen Palmer, muchísimos autores que han trabajado esta temática. Y también se pueden encontrar muchos vídeos, algunos muy interesantes, en internet para profundizar más en el tema. Que nos haya servido para conocer cómo ante la realidad hay muchas maneras distintas de ver las cosas. Y la tipología de los caracteres es precisamente una ayuda para descubrir esas maneras diversas de ver la realidad que tenemos cada uno. Con este dibujo en clave de humor también se puede ver 9 personas, una de cada tipología, que están en una cena y cómo cada uno en la misma cena está fijándose en cosas distintas. El número 1, el reformador, se está fijando que en la comida han faltado algunos grupos alimentarios, no ha sido lo suficientemente equilibrada. El número 2 es una mujer que está contenta, que se siente bien porque le necesitan, porque ha podido ayudar. La número 3 es una triunfadora y está pensando que después de comer se siente ya un poco pesada y tendrá que salir a correr. El número 4, el artista, el individualista, se ha fijado en un detalle. El caviar barato, indignante. El número 5, el pensador, el intelectual, dice, menos mal que aquí todo el mundo habla mucho, así me libro de participar. Se ha podido esconder y no ha necesitado hablar en un grupo tan numeroso. El número 6, el leal, está preocupado porque ha visto que la número 2 se levanta y piensa, es que no le hemos caído bien, ¿por qué se marcha? Está buscando alguna cosa por la cual poderse atemorizar. El número 7 ya está haciendo sus planes. Primero comeré, después haré algunas fotos, más tarde iré a clase, luego, etcétera, etcétera, etcétera. El número 8, el autoritario, pásame ese plato, venga, pásamelo ahora, aquí la gente está distraída. Y el número 9, el pacificador, que se siente tan cerca de todos. Todos tenemos una visión distinta de las mismas realidades. Se trata de que nos conozcamos mejor y que cada uno, desde aquellas luces que hay en nuestra personalidad, podamos crecer y ayudemos a crecer a los demás.